Dios les bendiga, hermanos. Normalmente, cuando es el día 15 de septiembre, ¿verdad? Y vamos o vemos el grito desde nuestra casa, el presidente en turno dice: vivan los héroes que nos dieron libertad, ¿sí? Y yo quiero preguntarles, ¿quién es la verdad? ¿Cristo? Pues que viva Cristo, que nos vino a traer libertad, hermanos, ¿sí? Que nos vino a traer libertad. Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué? Nos hará libres. Y hoy nosotros estamos honrando al Señor porque estamos viviendo en libertad del pecado, en libertad de todo aquello que nos rodea y en donde Satanás nos tenía, pero bien presos. Nosotros somos libres porque Cristo nos hizo libres. Así es que viva el héroe que nos trajo libertad, hermanos, ¿o no? Amén. Bueno, pues hoy, hace un rato que venía hacia el templo, venía escuchando una prédica y bueno, la característica de las prédicas que normalmente escucho luego en el radio, ¿verdad? Son prédicas en donde nos hablan que Dios nos va a dar un sinfín de cosas: sanidad, prosperidad, en fin, una de situaciones que predican, ¿sí? Y no es que no sea cierto, porque sí es cierto. El Señor nos da libertad, ¿sí? Nos da libertad en todas las áreas de nuestra vida, pero no nada más es porque yo lo diga, ¿sí? Sino porque lo crea y porque lo viva. Entonces, en una relación de dos personas, con otra persona o con otras personas, esa relación debe de ser de una comunión, ¿sí? En donde Dios no nos da las cosas nada más porque sí hay bendiciones que son para todo el mundo, generales, ¿sí? Pero hay bendiciones particulares para sus hijos, porque habemos dos clases de personas, ¿no? Los que están muertos, dijo el Señor, ¿verdad? Porque no le han conocido, porque no le han recibido, y en alguna ocasión dijo Jesucristo: dejen que los muertos entierren ¿a quién? ¿Por qué? ¿Por qué dijo que los muertos? Porque no han tenido vida. Acuérdense que tenemos dos nacimientos: el físico y el espiritual, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿verdad? Nosotros nos reunimos con el propósito de poder conocer del Señor, y algunos venimos llegamos a los pies de Cristo porque teníamos una gran necesidad. Y resulta de que en esa gran necesidad el Señor, en su amor, en su misericordia, ¿cómo se llama? Se presentó a nosotros. Le hizo como con Pablo, en su momento Saulo, ¿no? Él no estaba buscando a Jesucristo, estaba tratando de acabar con todo aquel que siguiera las enseñanzas de Jesucristo. Y el Señor se le presentó, ¿sí? Se le presentó, no porque Él estuviera buscándolo, pero no sé a cuántos aquí entre nosotros no lo estábamos buscando. Y el Señor Jesús se nos presentó, ¿sí? Y tuvimos un encuentro con Él, ¿verdad? Y entonces fue cuando nosotros le conocimos, le recibimos, ¿verdad? Como nuestro único y suficiente Salvador, ¿sí? Pero para poder ser salvos, hubo una condición. ¿Cuál fue la condición? Creer en Él, creer. Y así son todas las bendiciones del Señor. Hay bendiciones que son para todo el mundo, pero hay bendiciones que son solamente para sus hijos.
y están condicionadas. Y la condición es tan pequeña, ¿verdad? Que no debiera darnos ningún trabajo ¿cómo se llama? El cumplir con la condición, ¿sí? Él, Jesucristo, se dio completamente a ti. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? De nada. ¿Tú qué le diste? ¿O yo qué le di al Señor Jesús? Solamente me dio el amor de Él por nosotros, ¿sí? Y todo lo que el Señor está dispuesto a darnos, siempre media algo de parte de Él, su amor, hermanos, su infinito amor, ¿sí? Y entonces, yo quiero, hoy esta mañana, ¿verdad? Vamos a platicar sobre lo que es la alabanza, ¿sí? Y vamos a decirle al Señor, gracias, Señor, porque tú tienes un mensaje para nosotros con el propósito, Señor, de que podamos comprender, como dice tu escritura, la anchura, la altura, la profundidad de tu amor por nosotros. Porque cada situación, cada acción que tú nos pides, Señor, tiene un propósito y es poder recibir grandes bendiciones. No como que tú me las ofreces porque tú dice en tu palabra y nos las ofreces y nosotros querramos recibirlas sin ninguna condición, porque la condición que tú nos pides es tan pequeña que podemos nosotros cumplirla, Señor, porque tú no nos pides más allá de lo que podamos, Señor, llevar, mi Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has hecho el camino fácil, Señor, porque Cristo va delante de nosotros, allanando el camino para llevarnos a la eternidad, para llevarnos a tu gloria, para vivir con ustedes, Señor, de manera eterna. Gracias por tu presencia, oh Dios. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias. Y damos honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bueno, les decía, hay veces que predicamos un evangelio barato, a donde pensamos que nada más es recibir y recibir y recibir. Y sí podemos estar en esa posición de recibir y recibir y recibir, porque Dios nunca se cansa de dar. Y el Señor dice, pídeme y yo te voy a dar, ¿verdad? Todo aquello que tú necesites, ¿sí? Pero hoy hoy vamos a hablar que Dios no busca tu voz. Les dije, vamos a hablar de la alabanza y de la adoración. Dios no busca tu voz, sino tu corazón, ¿sí? Fíjate lo que en una ocasión el Señor Jesús pasaba por un lugar que se llamaba Samaria, y ahí se encontró con una mujer que estaba en el pozo sacando agua a deshoras de como era la costumbre de ir a sacar el agua. Y esta mujer se escondía de entre la multitud porque tenía una vida pecaminosa. Y bueno, ella llegó a sacar agua y Jesús estaba allí porque había mandado a sus discípulos a traer alimentos, ¿sí? Y estaba allí y se acercó Jesús a ella y le dijo, mujer, dame agua, ¿sí? Y el caso es que tuvieron allí una conversación, ¿verdad? Jesús y esta mujer. Y de tal manera que el Señor la estuvo cuestionando, el Señor le dijo en la condición en la que vivía. Ya conocemos nosotros la historia, la condición en la que ella vivía, y ella empezaron a hablar, ¿verdad? Le dijo, ¿cómo es que tú me hablas cuando tú eres judío y yo soy samaritana, cuando nosotros no tenemos ninguna relación? El caso es que el Señor Jesús le habló, ¿verdad? Y a ella estuvo conversando con ella hasta que llegó a esta frase que vamos a leer, ¿sí? Porque ella le comentaba, ¿verdad? En esa conversación ella le decía, ustedes dicen que debemos de adorar a Dios en tal lugar, en Jerusalén, nosotros en tal lugar. Y le dijo, ha llegado la hora que ni en aquel lugar ni en este
sino que es necesario que todos adoren a Dios como Él quiere ser adorado. Y eso es lo que el Señor nos está queriendo decir hoy, que Él quiere que le adoremos como Él quiere ser adorado. ¿Sí? Allí en Juan 23 y verso 24, 4, verso 23 y 24 en la nueva Biblia viva, no, en la NBI, en la nueva versión internacional, contestó, el Señor le dijo, pero se acerca la hora y ha llegado ya. O sea, le está diciendo, este es el momento, ¿sí? Ya que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Y luego dice algo que debiera quedarse en nuestro corazón, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quien le adora deben hacerlo en espíritu y en verdad. Yo quiero comentarles algo. Si nosotros no tenemos conocimiento, ¿verdad?, del Dios al que adoramos, no hay adoración, hermanos, en verdad. O sea, se trata de una relación con Él, ¿sí? Para que nosotros podamos tener esa comunión con Él y para que podamos adorarle, ¿sí? La verdadera adoración nace de un conocimiento de Dios que brota de una expresión de alabanza y adoración por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es indispensable, hermanos, en nuestra relación con Dios. No nace de un sentimiento que nos hace sentirnos bien, que emocionalmente nos sentimos bien. Hay ocasiones que yo he escuchado, ay, qué buena estuvo la alabanza, qué bien me sentí, ¿sí? Y no se trata de una emoción, de una emoción, hermanos, ¿sí? No, porque un corazón adorador se forma con decisiones firmes, ¿sí? El ser un adorador no es algo que se hace, ¿sí? Es una identidad que tenemos, ¿sí? O sea, una relación con Él. Es alguien que somos. Él es Dios y yo soy su hijo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que nosotros nos podamos asentar y decir, estamos adorando a Dios, nuestra identidad con Él, ¿sí? Y este corazón, este tipo de corazón, lo forma Dios por medio de la obra del Espíritu Santo. O sea, con nuestra decisión firme de adorar en todo momento, sin importar la situación. Hoy tengo ganas y al rato no tengo ganas. No, hermanos, es una decisión, la persona que adora es una persona de fe y de confianza que contagia y levanta la adoración en cada momento de su vida. No es alguien, hermanos, que continuamente siente adorar. No hay ocasiones en que no tenemos ganas de adorar. Sin embargo, a pesar de no tener ganas, decidimos adorar a Dios. Entonces, la vida de cada uno de nosotros cambia, hermanos, cambia. Ahí está un corazón adorador, una constante y diaria decisión de creer y de adorar a Dios. No es alguien, hermanos, que viene el domingo y que en la congregación se pone a cantarle a Dios con toda la iglesia. Es alguien, hermanos, que se prepara, ¿verdad?, toda la semana para adorar, ¿sí? No es algo, ahora el domingo vamos a adorar a Dios, o ni siquiera lo pensamos, porque ya sabemos que es parte del desarrollo del servicio. No, toda la semana me estoy
preparando para adorando a Dios, para que cuando yo llegue a este lugar esté yo adorando a Dios. Miren, voy a recordar la vida de Saúl, del rey Saúl, ¿sí? Él fue el primer rey de Israel y podemos aprender mucho sobre cómo el Espíritu Santo se mueve en la vida de los hijos de Dios. Saúl necesitaba, o sea, cuando recuerdan ustedes que el pueblo de Israel ya no quiso tener ya no quería tener jueces, y entonces le pidieron a Dios un rey. Más bien se lo pidieron a Samuel, y Samuel lo consultó con el Señor, y el Señor le dijo, dáselos, ¿sí? Y le dijo, te voy a decir con quién es la persona que va a ser el rey, pero adviérteles a todo el pueblo que no va a ser lo mismo a que yo los dirija, a que los dirija un rey, un hombre. Sin embargo, el Señor busca a una persona entre el pueblo de Israel, y como se trataba de un mandato del Señor, de un enviar, de un propósito de Dios en la vida de el que iba a elegir rey, no podía nada más ser elegido así y se acabó. No, tenía que tener cierta característica, ¿sí? Entonces, Saúl necesitaba llenarse de la unción del Espíritu Santo para ejecutar la obra de guerra y liberación que Dios tenía para él, ¿sí? En su camino ya tienen un encuentro con Samuel, le dice que va a ser rey, en fin, ¿sí? Entonces, y en su camino, ¿verdad?, Dios lo envía a través de Samuel por un lugar determinado. Samuel le dice, mira, vas a ir a tal lugar, y te vas a encontrar un grupo de personas que está alabando a Dios, pero más adelante te vas a encontrar una compañía de profetas que descienden de un lugar alto. Y estos profetas están llenos del Espíritu Santo y adoran al Señor con diferentes instrumentos, ¿sí? ¿Por qué les estoy hablando de la alabanza? Hermanos, la alabanza es importantísima en la vida de cada uno de nosotros. No saben lo que se puede conseguir a través de la alabanza, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Va Saúl después de haber sido ungido por Samuel, y se encuentra con estas personas. A ver, ese texto no lo puse, pero recuerdo, a ver, en Primera de Samuel 10, del 5, ¿verdad? Y al 7 dice, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, profeta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre, ¿sí? Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. A través de este grupo de profetas, el Señor enviste a Saúl con el Espíritu Santo, y ellos estaban en medio de la alabanza. Venían de una reunión en donde habían estado adorando a Dios, y dice que con una serie de instrumentos músicos adorando al Señor. Ellos venían llenos
del Espíritu Santo, porque en la alabanza, hermanos, cuando hay una alabanza que es en espíritu y en verdad, ¿saben qué pasa? Desciende la presencia del Señor. Y esta presencia venía con los profetas y embistió a Saúl. Y empezó Saúl con su ministerio, ¿verdad? Es respaldado con la presencia del Señor, ¿sí? Porque la alabanza ferviente y gozosa tiene un poder para suscitar la presencia de Dios en la vida de quien la practica, que nada iguala, y es una plataforma para que se mueva el poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? No solamente es leer, es venir con un corazón deseoso de adorar a Dios, para que esa presencia que yo traigo, porque toda la semana me estuve preparando, esa presencia no solamente me bendiga a mí, sino a los que están a mi alrededor, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Él no venía con la presencia del Señor, pero al estar con esa gente que había alabado, que estaba alabando al Señor, fue contagiado y fue lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces él pudo hacer lo que hizo porque estaba respaldado ¿por quién? Por Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que no solo, por eso que yo les decía al principio, Dios no busca tu voz, busca tu corazón, ¿sí? Entrégaselo, ¿sí? Pero no se lo entregues cuando vengas aquí y empieces a leer las alabanzas que están proyectadas. Es porque ya vienes lleno de gratitud, y toda la semana te estuviste preparando para venir a alabar y a honrar a Dios. Saúl tuvo un problema, hermanos, no fomentó esa llenura y se debilitó espiritualmente al extremo de que el Señor lo desecha por repetidos actos de desobediencia. En el capítulo 16 de Primera de Samuel, nosotros vamos a leer que Dios le pide a Samuel, después de haber sido desechado Saúl por su desobediencia, el Señor le pide a Samuel que vaya a la casa de Isaí. En otras de las versiones dice que de ¿cómo se llama? De Yesé, ¿sí? De Isaí, le dice, ve a casa de Isaí y allí yo te voy a decir, porque uno de sus hijos es al que voy a, ¿cómo se llama?, a respaldar para que sea rey en lugar de Saúl. ¿Por qué? Porque esa persona ese hombre o esa persona tiene un corazón como el mío, ¿sí? Y nosotros conocemos a esa persona, ¿verdad? ¿Quién es? Y como dice la Escritura, el dulce cantor de Israel, ¿sí? El hombre que tenía el corazón como el corazón ¿de quién? De Dios, ¿sí? Entonces le pide que unja a uno de los hijos de Isaí, ¿verdad? O Yesé, como les decía, ¿verdad? Como rey de Israel. Y eso lo leemos en ¿cómo se llama? En Primera de Samuel 16. Pero a la mitad del capítulo, después de haber sido ungido David como rey, ¿verdad? A la mitad del capítulo vemos allí en Primera de Samuel 16, del 14 al 19, que dice de esta manera, ¿sí? Por un lado está está el Señor ¿cómo se llama? En la casa de David, ¿verdad? Ungiéndolo, ¿sí? Y por otro lado, vemos en la casa de Saúl lo que está pasando. Entre tanto, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, ¿sí? Y un espíritu maligno enviado por el Señor lo atormentaba. Por eso, los que estaban a su servicio le dijeron, como usted ve,
Señor nuestro, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando a usted. Cuando dice la Escritura que un espíritu maligno de parte de Dios está atormentando, quiero decirles, nada de lo que sucede sin que el Dios lo permita, ¿sí? Entonces, recordemos, ¿verdad?, cómo el diablo le pide permiso a Dios para poder atacar a ¿cómo se llama?, a Job, ¿sí? Entonces, no es que Dios lo hubiera mandado, sino que ya no estaba el Espíritu de Dios sobre David, sobre Saúl, y entonces tenía la casa abierta de tal manera que podían entrar, ¿qué?, los espíritus malignos, ¿sí? Y dice, por eso usted ordene a estos servidores suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando le ataque a usted el espíritu maligno, él toque el arpa y usted se sienta mejor, ¿sí? No se trataba de una música cualquiera, hermanos. Era una música muy especial, ¿sí? Y entonces dice Saúl, pues busquen a alguien que sepa tocar bien y tráiganmelo, contestó Saúl. Entonces uno de sus criados le dijo, yo he visto que uno de los hijos de Yesé, o sea, de Isaí, el de Belén, sabe tocar muy bien, ¿sí? Además es un guerrero valiente y habla con sensatez, es bien parecido, ¿sí? Y lo principal, y cuenta con la ayuda del Señor, ¿sí? Entonces Saúl mandó un mensajero a Yesé para que le dijeran, envíame a tu hijo a David, el que cuida las ovejas, ¿sí? Y vemos que Yesé, bueno, pues si el rey lo pidió, ¿qué creen que podría hacer? Pues lo mandó, ¿sí? Lo mandó, ¿verdad? Y David se presentó en el palacio, ¿verdad?, delante del rey Saúl, ¿sí? Y se quedó, dice la Escritura que se quedó a su servicio, ¿verdad? Y Saúl llegó a estimarlo, ¿sí?, a estimarlo mucho, de tal manera que le dijo al padre de Saúl, de David, que lo dejara allí. Y bueno, pues una solicitud del rey era una orden. Entonces se queda David allí. ¿Y qué era lo que hacía? ¿Cuál era el trabajo que David tenía? Y lo leemos ahí en el verso 23. Sí, a ver. Sí, 23. Y dice así, así que cuando el espíritu maligno y de parte de Dios atacaba a Saúl, David tomaba el arpa y se ponía a tocar. Y con eso Saúl recobraba el ánimo, se sentía mejor y el espíritu maligno se apartaba de él. ¿Por qué? ¿Por qué cuando David tocaba el arpa el espíritu inmundo dejaba a David? La respuesta, hermanos, es muy sencilla, porque cuando David tocaba, no tocaba para Saúl, ¿sí?, sino buscaba la presencia del Señor por medio de la adoración, por medio de la música, ¿sí? Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón y nos rendimos ante Él en adoración, hermanos, esta actitud de parte de nuestro tiene como respuesta lo que dice Santiago, ¿sí? Acérquense a Dios, ¿y qué? Y Él se acercará a nosotros. ¿Te das cuenta de qué importante es que cuando vengamos con una actitud de adoración a Dios? ¿Por qué? Porque se trata de una comunión, hermanos. No podemos adorar a Dios cada 8 días. Es todos los días, en todo momento de mi vida, ¿sí? En todo momento de mi vida. No, entonces ya no voy a dejar de hacer mis cosas. No, en lo que hagas, nos ha enseñado la palabra del Señor que todo lo que hagamos sea para ¿quién? Para la gloria de Dios. ¿Tú crees que eso no es adoración?
¿Tú crees que eso no es honra para Dios? Entonces tú puedes adorar y honrar a Dios en todo momento de tu vida. Así como cuando te duermes, ¿qué haces? Bueno, los que tienen la costumbre, ¿sí? La santa costumbre de adorar y de agradecer a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido en el día, ¿sí? Pues durante todo el día podemos estar adorando a Dios. ¿Qué provoca la alabanza y la adoración? Aunque quiero comentarles, la alabanza y la adoración son diferentes, pero ambas son formas de expresar devoción a Dios, hermanos, ¿sí? Y en otra ocasión hablaremos de las diferencias, ¿sí? Pero ¿saben qué pasa con la alabanza y la adoración? Se provoca una atmósfera que edifica, se edifica con palabras. Así que adorar requiere que esté involucrado todo nuestro ser, hermanos, nuestra mente, las emociones, las palabras y las acciones, porque yo quiero decirte que cuando tu adoración por medio de la alabanza sube, ¿verdad? La gloria del Señor desciende, ¿sí? Porque cuando tu adoración, ¿verdad?, es de esa manera, Dios está en contacto contigo y entonces se ejerce una relación entre tú y Dios, entre Dios y tú, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tu adoración por medio de la alabanza, te decía, sube? Tenemos una comunión, ¿sí? Veamos qué fue lo que pasó. Vamos a leer ahí Segunda de Crónicas, vamos a recordar al rey Josafat, ¿sí? Al rey Josafat, y resulta de que este rey, en su momento, vinieron un grupo de vecinos, de naciones vecinas, que lo iban a atacar, y dice la Escritura, ¿sí? Segunda de Crónicas 20, dice la Escritura, ¿verdad?, que Josafat se llenó de miedo, pero en el miedo buscó a Dios. Y hubo un joven que se llamaba Gesiel, creo que Gesiel, ¿verdad?, que le dijo que no tuviera miedo porque Dios estaba con él. Y entonces dice la Escritura que el rey Josafat reúne a todo el pueblo y les dice lo que está pasando. Y se ponen en oración pidiéndole al Señor que los proteja, porque ellos no tenían la capacidad de enfrentar todos los ejércitos que iban a llegar contra ellos, ¿sí? Pero yo quiero decirte, ¿qué fue lo que hizo el rey Josafat? Llamó a la gente, oraron, ayunaron, alabaron a Dios. Y después viene Jaziel y les dice, no tengan miedo, Dios dice que esta guerra no es de ustedes, es de Él. Así es que vayan y enfréntenlos porque ustedes van a ganar. Porque si Dios con nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? ¿Sí? Y dice Segunda de Crónicas 20, del 21 al 22. Y después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército, ¿para qué? Para cantar y ¿qué? Alabar, hermanos, la hermosura de su santidad con el cántico que decían, den gracias al Señor, pues su amor perdura para siempre. Dice, y tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, ¿verdad?, el Señor puso emboscada entre los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Y luego de exterminar con los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. ¿Te das cuenta
de la poderosa arma que el Señor nos da para vivir una vida no en victoria, sino más allá de la victoria. Y nosotros venimos y alabamos solamente el domingo, hermanos. No digo que sea la generalidad, pero venimos y alabamos el domingo. Pero el Señor no quiere tu voz. ¿Qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros? Nuestro corazón, ¿sí? Cuando adoras y alabas, estás cerca de Dios. Esta intimidad traerá como consecuencias el poder conocerlo más profundamente, y en esa amistad Dios te da a conocer, conociendo su poder, su gloria, su persona, sus atributos, sus planes, sus propósitos para la vida de cada uno de nosotros. Por eso cuando suba Javier, hermanos, para la alabanza, nosotros ya debemos venir preparados para adorar a Dios. No es una alabanza triste y aguada, una alabanza poderosa, hermanos, porque allí reside, es una de las, ¿cómo se llama?, de las armas que nos da Dios para vivir una vida en victoria, ¿sí? Yo te digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros alabamos? ¿Sí? Cuando nosotros alabamos al Señor en espíritu y en verdad, como Él quiere ser alabado, ¿saben qué va a pasar? El enemigo huirá, así como pasó con Josafat. El enemigo huirá. ¿De qué se trata? ¿De una enfermedad? Alaba a Dios, glorifícalo, recuérdate a ti misma en voz alta, o a ti mismo en voz alta. Él dice que por su llaga yo fui curado. Y yo recuerdo cómo cuando Jesús estuvo en la tierra, tocaba a los leprosos y sanaban. Y les decía, ve y lávate, les untaba lodo y les decía, vete al ¿cómo se llama?, al lago, al estanque, ¿verdad? Y lávate. Y en esos pequeños actos, la gente demostraba obediencia. Pudo haberse quitado el ciego, el lodo. ¿Y qué hubiera pasado? Y hubiera quedado como estaba. Pero obedeció, ¿verdad? Ese espacio de donde estaba con Jesús y llegar al estanque fue un acto de obediencia, hermanos. ¿Sí? Las bendiciones de Dios no llegan nada más así caídas del cielo. ¿Sí? Hay actos mínimos de obediencia, y así nosotros vamos a recibir, se van a abrir las ventanas de los cielos y vamos a recibir bendiciones hasta que sobreabunden. Pero tú tienes que hacer tu parte. El Señor ya hizo su parte, ¿sí? Y Él se dio todo en la cruz del Calvario. No se reservó ni la última gota de su sangre para que tú y yo podamos vivir en victoria, ¿sí? Pero para eso Dios nos está hablando de esta arma que tenemos, ¿sí? Y dice, ¿qué es adoración? Es reverenciar, venerar, rendir culto, ¿verdad? En nuestro caso, a Dios, porque de Él recibimos todos. ¿Quién puede decir gloria a Dios? Bueno, Dios quiere que nuestros labios se abran para poderlo honrar y glorificar, ¿sí? Y volviendo a David, hermanos, ¿verdad? Cuando él tocaba el arpa, David adoraba. No estaba haciéndolo en algo vacío o al vacío, estaba respondiendo a algo, a una comunión que él tenía con su Dios y Señor. Nosotros tenemos en la Biblia el libro más grueso de la Biblia, los Salmos. Allí vemos plasmados un montón de cantos que surgieron del corazón de David y surgieron del corazón de otros hombres, a donde adoraban y bendecían al Señor en medio de sus angustias.
Jehová es mi pastor, decía David, y nada me faltará. Pero como ese, otros salmos en donde adoraba y reconocía al Señor, ¿sí? Porque cuando tú reconoces al Señor, lo estás adorando, lo estás bendiciendo, pero te estás conectando con Él, ¿sí? Y yo te digo, les voy a dar 3 ejemplos bíblicos de lo que significa adoración, ¿sí? Abraham, subiendo al monte Moria para adorar al Señor, ofreciéndole a su hijo Isaac en holocausto. ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? Que cuando el Señor le pide a Abraham, dame tu hijo ¿cómo se llama? Como ofrenda. Abraham no le dijo a su mamá, pero le dijo, vamos a ir a adorar a Dios. Y se lo lleva, ¿sí? Por eso es que Abraham es el padre de la fe antes de que yo diga lo que voy a decir, ¿sí? Por eso Abraham es el padre de la fe. Lleva a su hijo y tampoco le dice al hijo, ¿sí? Y ya cuando llegan le dijo, bueno, ¿y ahora? Pues está bien. Le dijo, vamos. Pero fíjense lo que le dijo a sus criados, ¿sí? En Génesis 22:5, en la Nueva Versión Internacional. Entonces dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, ¿sí? Y luego, esas palabras suenan a música a mis oídos, ¿sí? Y le dice, y luego regresaremos junto a ustedes. ¿No iba a ir a matar a su hijo? Y entonces, ¿por qué dice Abraham, y luego regresaremos a ustedes? ¿Saben por qué? Porque Dios tiene palabra y cada una de sus palabras las cumple, ¿sí? Y Él le dijo que a través de Isaac Él se iba a multiplicar. ¿Y cómo es que ahora el Señor le pide al hijo? Y Él dice, en el libro de Hebreos dice, porque Abraham sabía que Él lo iba a sacrificar, pero después se lo iba a pedir ¿en qué? En resurrección, ¿sí? Eso es fe, hermanos. Y cuando tú tienes fe, tú honras a Dios, tú adoras a Dios, tú glorificas a Dios cuando crees lo que Él promete, ¿sí? Otro ejemplo, ¿sí? La adoración, ¿verdad? De la que habló Miqueas, ¿sí? Esto es un acto, es algo que nosotros tenemos que dar a Dios, ¿sí? Y allí dice, ¿cómo se llama? Dice, Miqueas 6, del 6 al 8. Dice, ¿con qué me presentaré ante el Señor? Preguntaba Miqueas, ¿y me postraré ante el Dios Altísimo? ¿Con qué? ¿Qué podemos darle nosotros a Dios? ¿Qué tienes que darle a Dios? Nada, ¿verdad? Dice, ¿podré presentarme con holocaustos y con becerros de 1 año? ¿Se complacerá Dios con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Se complacerá Dios con eso? Yo te digo, Dios no quiere tu voz, Dios quiere tu corazón, ¿sí? Y dice, ofreceré mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado. No, hermanos, mira, aquí es algo que tú tienes que dar. Él te ha mostrado, oh mortal, o sea, te está diciendo a ti, Pati, a ti, Ana, a ti, a todos los que estamos aquí. Dice, Él te ha mostrado, oh mortal, y ponle tu nombre, ¿sí? Repite, Él me ha mostrado y di tu nombre, ¿sí? O dice, lo que es bueno, ¿y qué es lo que espera de ti el Señor? Fíjate lo que espera de ti el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Esa es la manera en que tú tienes que prepararte todos los días antes de llegar el domingo, que es el día del Señor. Es el día que nosotros le dedicamos
a la presencia del Señor, porque eso nos prepara para toda la semana, hermanos. Esto nos prepara toda la semana para llegar a este lugar y rendirle una alabanza y una adoración que Él merece, hermanos, ¿sí? Y el tercer ejemplo, la adoración enseñada por el apóstol Pablo, ¿sí? Y dice en Romanos 12:1, ¿sí? Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, acuérdate de la misericordia del Señor en tu vida, en todo momento. Ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sí? La conciencia, el Espíritu Santo te dice cuando tú estás actuando mal y quiere que pongamos nuestros cuerpos en adoración espiritual, que se la ofrezcamos. Esa es una manera de adorar al Señor. Alaba y adora, hermanos, alaba y adora. No importa la circunstancia que estés viviendo. Si te va bien, dile gracias, te adoro y te alabo. Pero si te va mal, yo lo alabo y lo adoro y le digo, dices tu palabra, que esta pequeña y leve tribulación no se compara con la gloria venidera. Señor, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Adóralo aún en medio de la desgracia, hermano, ¿sí? Independientemente de la situación que te encuentres, independientemente de lo que estás viviendo, sea dolor, sea angustia, sea limitación económica, sea lo que sea, Dios es digno de tu alabanza y de tu adoración. De lo que dice Hechos 16, ¿verdad? Del 24 al 28 en la Nueva Biblia de las Américas, ¿sí? Y dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos lo escuchaban. ¿Se acuerdan de esa anécdota? Los metieron a la cárcel por estar, ¿cómo se llama? Por liberar a una muchacha que iba detrás de ellos. Estos son siervos del Dios Altísimo, escúchenlos. ¿Sí? Y como hubo un momento en que Pablo dijo, se volteó y dejó libre de los espíritus de adivinación a esta muchacha, hicieron un escándalo tremendo los dueños de la muchacha y el pueblo, y los azotan y los meten a la cárcel, y dice la Escritura que ¿cómo se llama? A la celda de más adentro, la peor, ¿sí? Y no creo que alguna haya sido peor, y yo que conocí la cárcel, hermanos, yo quiero decirle, no está nada bonito ni hoy. Entonces me imagino que en aquel entonces había estado terrible, ¿sí? Y dice, y Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escucharon. Y de repente, porque esto es lo que produce la alabanza, hermanos, y la adoración, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas, ¿sí? ¿Sí? Así de fuerte y de potente es la oración. Y el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y ya conocemos el fin de esta historia, de esta anécdota, ¿sí? Y es de allí, de esa anécdota, que todos nos queremos hacer nuestra esa palabra. Cree en el Señor Jesucristo, ¿y qué? ¿Y qué?
¿Y serás qué? ¿Quién? Tú y tu casa, ¿sí? Sí, vemos a Pablo y a Silas adorando a Dios en medio del dolor, encarcelados y encadenados de sus pies. Y los presos estaban en la misma condición, en otro lugar, quizá, ¿sí? Pero ellos estaban en lo más profundo del calabozo, en una situación desesperante, en una situación de aflicción. Pero esto no cerró sus bocas. Esto no dejó que les robara la oportunidad de alabar a Dios y de adorarlo, ¿sí? Porque Dios, en cualquier circunstancia que nos encontremos, merece la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, hermano, ¿sí? Porque todos, dice la Escritura, que todos en la cárcel podían oír sus cantos entonando, ¿verdad?, alabanzas a Dios. Y Dios se manifestó con poder. Dime tú si la alabanza no es para que tú sea digna de que tú la tomes en cuenta, porque te va a bendecir. Lo que tienes que hacer es muy poco. Lo grande lo tiene que hacer el Todopoderoso, ¿sí? Y por eso, Javier, ¿verdad? Y por eso, hermanos, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a abrir nuestros labios y a dar gloria a Dios y a dar aleluya al Señor. Se ha perdido esa hermosa costumbre en la congregación de alabar y bendecir al Señor. Nosotros podemos ver en los salmos, ¿verdad?, cómo había expresiones de alabanza a Dios, ¿sí? Por ejemplo, la palabra aleluya, hermanos, esa palabra proviene del hebreo y tiene un significado espiritual y se emplea, ¿sabes en dónde? En el cristianismo y en el judaísmo, para expresar alegría. Cuando nosotros escuchamos una palabra de parte de Dios que nos trae, que nos renueva, que nos fortalece, y podemos decir aleluya, gloria a Dios, ¿sí? Entonces, le digo, esta palabra es muy significativa, ¿sí? Y debemos expresarla, porque es una manera de darle honra y gloria al Señor, ¿sí? Vamos a terminar con un salmo, ¿sí? Y voy a pedir que se pongan de pie y vamos a leerlo, hermanos, ¿sí? Y empieza con esa palabra que les estoy diciendo, aleluya, ¿sí? ¿Cómo empieza? Aleluya, ¿sí? Y dice, juntos, alabaré al Señor con toda mi alma. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré himnos a mi Dios mientras yo exista. No pongan su confianza en hombres importantes, en simples hombres que no pueden salvar, pues cuando mueren regresan al polvo y ese mismo día terminan sus proyectos. Feliz quien reciba ayuda del Dios de Jacob, quien pone su esperanza en el Dios. Él hizo cielos, tierra y mar y todo lo que en ellos hay. Él siempre mantiene su palabra. Hace justicia a los oprimidos y da de comer a los hambrientos. El Señor da libertad a los presos. El Señor devuelve la vista a los ciegos. El Señor levanta a los caídos.
El Señor ama a los hombres honrados. El Señor protege a los extranjeros y a los huérfanos y a las viudas, pero hace que los malvados pierdan el camino. Oh Señor, oh Sión, el Señor reinará por siempre. Tu Dios reinará por todos los siglos. Y diga, levanta tu mano y di aleluya, gloria a mi Dios. Recuerda algo, Dios no quiere tu voz, quiere tu corazón. ¿Sí? Dios los bendiga, hermanos. Impresionante, digno, eternamente digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor, tú eres digno de toda la alabanza, Señor. Eres digno de toda la honra, Señor. Y por eso hemos venido a este lugar, Señor. Y por eso estamos aquí, Señor. Porque nos has amado, Señor. Y porque queremos reconocerte, Señor, como una iglesia, Señor. Y queremos exaltarte, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. ¿Por qué no te inclinas delante del Señor? Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Solo tú eres digno, Señor. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor, una y otra vez tú nos has perdonado, una y otra vez nos has levantado, Señor. No es que tengamos algo con que impresionarte, Señor, pero queremos darte nuestro corazón, pero queremos rendir a ti nuestra vida, Señor, en alabanza y en adoración, Señor, porque tú eres digno, porque eres el Todopoderoso, porque eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aquí está nuestro corazón delante de ti, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno de recibirnos, Señor.
Hoy te alabamos, Señor. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor. Oh, tú eres igual, Señor. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh Señor, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Te bendecimos, Señor. Te damos toda la exaltación, Señor. Y te damos toda la gloria, Señor. Porque no hay nadie como tú, Señor. Porque no hay nadie como tú, Señor. Vamos, levanta tu voz y dile, tú eres digno, Señor. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Así es, Señor, solo nos rendimos delante de ti. Te damos toda la exaltación, Señor, porque eres digno.